Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Entonces, partimos con este capítulo del podcast, que es el 11º capítulo ya, el penúltimo de este año. Y estoy aquí con dos personas que nos van a aportar mucho en hablar de un tema que ya les voy a mencionar. Pero estoy con María Luisa Valdés, que es la directora del área de proyectos de Aptus, y con Naibel Carreño, que es la subdirectora actualmente de asesorías en Aptus. Entonces les voy a pedir brevemente que cada una se presente, que también hable un poquito de lo que hace y de qué es lo que hace cada una de sus áreas para que las personas que nos están escuchando también entiendan qué es lo que hace cada área y también cuál es un poco su interrelación y por qué están ustedes dos aquí y no otras personas, digamos. ¿Quién quiere partir? ¿Nadie? Sí, yo puedo partir. Bueno, los saludo a todos. Mi nombre es Nayibel Carreño, como dijo Matías. Yo actualmente soy subdirectora del área de asesorías de Aptus y nuestra misión como área es acompañar a los equipos directivos y a los docentes de los colegios que contratan nuestra asesoría con el propósito de que puedan implementar y desarrollar prácticas y sistemas efectivos en pos de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y estas prácticas y estos sistemas están definidos en torno a aquellas dimensiones, que ya le vamos a hablar un poquito más en profundidad de cuáles son y de dónde nacen, pero dimensiones que la evidencia ha relevado como claves para la mejora escolar. Perfecto. Súper. María Luisa. Sí, un gran saludo a todos, muy feliz de estar acá conversando contigo, Matías, contigo, Nay. Yo soy María Luisa Valdés, soy la directora del área de proyectos de liderazgo. Somos un área de investigación y desarrollo y lo que hacemos es sistematizar, codificar información, conocimiento desde la práctica, desde el terreno y también desde lo que dice la literatura, la evidencia, un poco para transferir dentro de Aptus y fuera de Aptus también cuáles son esas prácticas que hacen los líderes más efectivos. Y también, como decía la Nay, estamos trabajando en dimensiones que ya sabemos que son las que se saben, digamos, que funcionan hoy día en las instituciones escolares, y eso es lo que estamos tratando de codificar y sistematizar cada vez más. Perfecto. Entonces, ambas áreas trabajan muy de la mano en el fondo en este tema de la mejora escolar y cómo también se va sistematizando ese trabajo y cómo se va pudiendo hacer cada vez mejor. Perfecto. Bueno, y como contexto a los que nos están escuchando, ellas dos están hoy acá conmigo porque vamos a hablar de algo muy interesante que se trata, bueno, de un documento, ¿cierto? Un documento que se llama Marco de Escuela Efectiva, en concreto es un documento, una herramienta, y que bueno, lo publicamos ahora hace poco en la página web, pero es un documento que ya viene harto tiempo desarrollándose, que ya está listo desde más o menos el año pasado, entiendo, y que es producto de un proceso bien largo, en el fondo entiendo que se sintetiza bastante de la experiencia que he tenido Aptus acompañando colegios en esta herramienta, y la idea es que esta misma herramienta sea una guía también para la mejora escolar y el trabajo que hacemos en Aptus, tanto internamente como para colegios. Entonces, lo primero que voy a preguntar, y ahí, bueno, voy a partirle preguntando a la María Luisa, pero vamos como complementando entre los tres también, con la Nay. Y ¿cómo podemos definir el marco de escuelas efectivas? ¿Ya? Además de ser una herramienta, ustedes hablaron un poco de estas dimensiones que contienen, vamos hablando un poco de qué es primero. María Luisa. Sí, a ver, este marco es una herramienta, como bien tú dices, es es un documento Ujú. específicamente que sintetiza ciertas dimensiones, ciertas capacidades y ciertas prácticas de liderazgo que creemos que son efectivos y que vienen desde la evidencia y desde la práctica.
Y básicamente lo que, como decías tú, esto partió hace 2 años, efectivamente. Y este modelo básicamente nos permite entender cómo estos distintos elementos de liderazgo están relacionados y se organizan de una manera óptima para lograr el propósito principal, que son los aprendizajes de los estudiantes. Mm, perfecto. Y hablamos harto de liderazgo en el fondo porque entendemos, ¿cierto? Que ahí me complementan y me corrigen si es necesario, que los líderes de los colegios en el fondo son como parte principal del cambio en las escuelas, ¿cierto? O sea, sin un liderazgo fuerte y consistente, etcétera, coherente, no, es muy difícil crear cambios, ¿cierto? De parte de los mismos profesores. Sí, ahí Totalmente. solo complementar que, claro, Ujú. está muy estudiado que luego de los profesores frente a los estudiantes, los líderes y el liderazgo escolar es el segundo aspecto que más Mm. impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, también desde nuestra experiencia y también a partir de la evidencia que se ha recabado, hemos podido evidenciar que si bien es el segundo factor que más influye, es también el factor que permite que los cambios se den a nivel institucional Mm. y no en salas de clases aisladas. Entonces, Mm. sabemos que finalmente el liderazgo es el encargado de asegurar las condiciones para que la mejora sea algo a nivel colegio y no algo específico de ciertas salas de clase en ciertas asignaturas. Por eso nosotros nos la Perfecto. jugamos también por el liderazgo y la gestión en términos de cómo acompañamos y Mm. a quienes acompañamos desde antes. Perfecto. Bueno, acabo de proyectar en el Zoom un esquema, ¿cierto? Que está en este mismo documento que las personas van a poder ver después, ellos mismos descargar, pero para que tengamos una referencia más concreta, ¿cierto? A hablar un poquito en breve de las dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones que incluye este marco que se fueron sistematizando e identificando y que aquí aparecen, son 5, entiendo, bueno, aparece obviamente como uno de los más importantes la visión y el liderazgo escolar, como ustedes estaban mencionando. Luego aparecen los sistemas y prácticas efectivas de enseñanza, ¿cierto? Que tiene que ver con las estrategias de enseñanza en el aula, etcétera. Cultura, convivencia y formación del carácter de los estudiantes, desarrollo de capacidades profesionales y gestión del establecimiento. Entonces aparece, Sí. ¿cierto?, este esquema que todo está alrededor de cómo lograr, al fin y al cabo, nuestra meta como final, que en el fondo es lograr clases efectivas para luego llegar a un aprendizaje y formación de estudiantes que sea realmente profundo y de calidad. Y acá, Matías, es importante que lo que estamos pensando, lo que hemos pensado es que, claro, pusimos al centro a los estudiantes porque es lo importante, y Ujú. después si vas hacia afuera, lo Mm. que vemos son las clases efectivas, ¿cierto? O sea, Claro. necesitamos una enseñanza efectiva para que realmente ocurran los aprendizajes, Mm. y los dos dominios que están alrededor, que son los sistemas de prácticas efectivas de enseñanza y la cultura, convivencia y formación de los estudiantes, son los que están de cara principalmente a los niños, a los estudiantes. Entonces, por eso están muy cerca de lo que es la clase efectiva del aprendizaje, y lo que estamos viendo también es que los otros dos, visión y liderazgo escolar y desarrollo de capacidades profesionales, son como habilitadores para que todo lo otro suceda. Perfecto. Asimismo, la gestión del establecimiento, que está a la base, porque sin una gestión de recursos Mm. financieros, de personas, tampoco es imposible que esto suceda. Perfecto, con esa explicación se entiende mucho más el esquema. ¿Hay algo que quieras complementar respecto a las dimensiones? No, creo que vamos de a poco entrando quizás Súper. un poquito más en detalle de cómo usarlo y de cuáles son los desafíos también que presenta Sí, esta herramienta. perfecto. Súper. Ahora quiero ir un poquito hacia atrás, digamos, como que conversemos un poco de, digamos, el origen de esta herramienta, ¿cierto? O sea, cómo fue surgiendo, entiendo que fue un proceso de a poco, pero cómo fue surgiendo esta idea de la necesidad de tener un marco, un documento que nos ayude a ordenar las ideas, ¿cierto? Y entiendo que también ordenar la práctica, o sea, no es solo una cosa teórica, sino que es muy desde la práctica para la práctica, ¿cierto? ¿Quién quiere Sí, partir ahí? mira, María Luisa. Súper. yo puedo partir. Yo creo que esto se inició, como les decía, hace un par de años, cuando tuvimos como una necesidad de mirar la escuela de una manera integral, de una manera más sistémica. Hasta ese momento, desde nuestra área de proyectos, habíamos estado trabajando principalmente con las
las palancas de liderazgo de Paul Bambrick, que nos hacen mucho sentido hasta el día de hoy, digamos, a nosotros y a los establecimientos en general, pero nos surgió una necesidad de mirar también qué otras cosas no estábamos abarcando en nuestro apoyo a los establecimientos. Y desde ahí surge esta necesidad de ir a mirar lo que existía hoy día en nuestro país, en los marcos, etcétera, y de darle un foco práctico, ¿ya? Porque si bien existen muchos marcos, muchas veces son teóricos, que tienen que ser, digamos, pero te dicen qué hacer, pero no necesariamente cómo hacerlo. Por ejemplo, o sea, cómo todos, ya la evidencia te dice que el liderazgo tiene que instalar una visión institucional. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es bien complejo. Entonces estamos como en ese trabajo de poder hacer de este marco algo más práctico y definiendo estas dimensiones que ya sabemos que son las que son necesarias en un establecimiento, pero ir un pasito más allá y decir, ok, visión y liderazgo, ¿cómo se hace eso? Perfecto. Y bueno, para parafrasear un poco lo que nos cuentas, en el fondo, claro, para trabajar liderazgo en Aptus nos basamos mucho en este libro digamos, las palancas de liderazgo 2.0 de Paul Bambrick, y ha sido así por mucho tiempo. Sin embargo, claro, es muy interesante que durante el terreno, ¿cierto? El trabajo muy con los colegios, se fueron dando cuenta de cosas que quizás faltaban, aterrizar un poquito la realidad chilena, y en el fondo creo que eso es súper relevante para los que nos están escuchando, porque no es que, o sea, el llamado acá cuando nosotros trabajamos con libros nunca es como, oye, eh, aplíquenlo tal cual dice el libro, sino que en el fondo siempre, en el fondo la docencia es adaptar muchas cosas y el liderazgo también. Sí, Totalmente, Matías, y agregar a eso que en el fondo, eh, como te decía, nos hacen mucho sentido las palancas, pero son una parte Mm, de esto enorme, de claro. este medio ambiente escolar que es súper complejo, Mm, es muy volátil, es cambiante, etcétera, y estábamos dándonos cuenta que habían otras cosas que no necesariamente estábamos trabajando y eso fue lo interesante de hacer este proceso de ir haciendo un barrido por cada una de estas dimensiones y ver en qué elementos no necesariamente habíamos estado trabajando y que podrían ser muy útiles para los colegios. mm, mm. Nay, ¿tú ya? sí, solo puedo implementar que, bueno, este marco es es el resultado de esfuerzos bien intencionados que quisimos dar en distintas dimensiones. Ustedes mencionaban ya algunas con María Luisa. Uno de los primeros fue efectivamente ver más allá de las palancas, identificar y ponerle nombre a esas dimensiones o a esas áreas que sabíamos que existían y que finalmente tenían un impacto, intervenían en los procesos de mejora del colegio. Eh, y a la vez fue un esfuerzo por empezar a homologar el lenguaje que los colegios hablan en nuestro país, porque es el lenguaje del marco de la buena dirección, es el lenguaje de los estándares indicativos, y quizás nosotros desde nuestra propuesta de las palancas del liderazgo siempre hemos tenido el plus de que son muy concretas, que son muy accionables, que son muy específicas, pero no necesariamente no siempre era tan intuitivo encajar estas palancas dentro de estas dimensiones o pilares que los colegios conocían desde antes. Mm, Entonces fue un esfuerzo bien claro, intencionado por insertar las palancas dentro de algo mayor perfecto. e insertarlas con un lenguaje que fuera mucho más cercano, porque De lo que ya conocían. no estábamos hablando de cosas distintas, Mm, pero estábamos con otro teniendo el lenguaje. obstáculo de qué lenguaje estábamos usando. Perfecto. Súper, eso es un ejemplo súper bueno de cómo se aterriza, ¿cierto?, a la realidad chilena y de cara en el fondo al trabajo directo con los colegios. Así Y es. ahí Ya, perfecto. Entonces estábamos hablando, ¿cierto?, de esta forma en que se fue articulando lo que nosotros veníamos trabajando respecto a las palancas de liderazgo, ¿cierto? Y cómo esto lo adaptábamos a el lenguaje que ya conocen, ¿cierto?, los colegios en torno a recursos como otros marcos que vienen del Mineduc, ¿cierto? Y otros referentes. ¿Y cómo ustedes creen que ha sido ese recibimiento de parte de los colegios como de que si se dan cuenta de que este lenguaje es más adecuado a ellos,
se va trabajando de forma más fluida con esta adaptación, etcétera. Dale, María Luisa, porque tú Ya, desde la investigación y desarrollo has tenido más oportunidad de trabajar sí. el marco con los colegios. Sí, yo te diría que lo que hicimos después del desarrollo de este marco, que fue como un trabajo bien exhaustivo de revisión bibliográfica de lo que ya existía, de cruzar ciertos marcos existentes nacionales junto con otros internacionales que eran un poco más prácticos, que era como también nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos. em, Nuestro foco también fue llevarlo muy desde el principio al trabajo que estábamos haciendo en terreno con equipos directivos. Y desde el año pasado empezamos ya a mostrar este marco en todos nuestros acompañamientos, que tenemos acompañamientos con equipos directivos de forma semanal, y haciéndolo muy explícito. Lo primero que hicimos fue como mostrarles esto, haciéndolo muy explícito cada una de estas dimensiones y haciendo muy explícito también el trabajo que ellos mismos estaban haciendo, porque lo que nosotros hacemos es acompañar a estos líderes para que ellos mismos lideren y desarrollen ciertas prácticas, ciertas capacidades. Y, y la verdad que de forma práctica partíamos y terminábamos cada acompañamiento semanal con el marco de forma muy cortita, muy simple, Mm. pero haciendo como la metacognición de decir, ok, hoy día, ¿dónde estuvimos? ¿En qué dimensión? ¿Qué capacidad de liderazgo estás desarrollando? Y ese ejercicio, que fue de forma muy intencionada, muy explícita, creo que ha sido muy bueno en el sentido de que hoy vemos en los colegios en los que estamos trabajando, específicamente desde el área de proyectos, como una comprensión muy profunda de esta complejidad que te decía antes, que es este sistema escolar, y dónde estamos parados, y dónde necesito poner mi foco, dónde necesito priorizar, y qué es lo que estoy trabajando específicamente hoy. Y también lo importante es cómo cada una de estas dimensiones se interrelacionan. O sea, también es Mm. esa comprensión muy profunda de que estos son como unos engranajes que Claro. mueves uno, pero a la vez estás moviendo muchos otros más. Mm. Incluso una práctica puede estar en una dimensión, en dos, incluso en tres. Eh, Mm. entonces, esa comprensión es importante en el sentido para nosotros, primero, ir haciendo como un barrido a través de todo este marco para dar prioridad a qué trabajamos y qué es lo más apalancador para movilizar el aprendizaje, y también para los equipos directivos ir comprendiendo esta complejidad e ir poniendo foco. Y a tu pregunta de cómo lo han recibido, creo que ha sido muy bien recibido, y especialmente por lo que decía la Nayi. O sea, creo que hemos hecho un gran esfuerzo por alinear el lenguaje a lo que ya los establecimientos, los equipos directivos, los docentes conocen ya, por el marco de la buena dirección, por el marco de la buena enseñanza, etcétera. Entonces no es algo nuevo, Mm. simplemente es algo que está Claro. organizado de una forma muy práctica, muy simple y con un foco bastante práctico. Claro, y hacerlo bien explícito ahí, esas conexiones con cada dimensión, lo que se está haciendo, etcétera. Sí, Y quiero destacar lo que decías también de cómo esto, cada parte es un engranaje que se va moviendo y que en el fondo tiene esta visión sistémica, ¿cierto? O sea, que la investigación, yo entiendo, en liderazgo en general y en cambio educativo, habla de la necesidad de trabajar la mejora escolar de forma sistémica. O sea, si un engranaje no funciona, si una parte del colegio o un estamento del colegio no funciona tan bien, siempre va a haber una dificultad mayor en desarrollar en el fondo el fin último que queremos de desarrollar mejores aprendizajes. totalmente. Y eso tiene que ver también con la complejidad de la mejora escolar, Mm. desde el punto de vista de los Claro. establecimientos y desde el punto de vista nuestro de Aptus, como el apoyo que le damos a los Mm. colegios, siempre está la pregunta por dónde partir Mm. y cómo Mm. seguir. Porque en el fondo, la verdad es que tienes que trabajar todo un poco a la vez. Entonces, Ujú. es ese trabajo que desde asesoría lo tienen como muy instalado ya como trabajo en espiral. En el fondo, no es que partas por diseño y liderazgo y después sigues por Mm. cultura y sigues por Claro, por cosas enseñanza, separadas. sino que no son cosas separadas. O sea, Mm. como vemos acá en este diagrama, la gestión del establecimiento está a la base, siempre, Mm. ¿cierto? Mm. Pero estas otras cuatro dimensiones, lo que hemos aprendido es que la verdad que se trabajan como de forma muy sistémica, Ujú. en espiral,
y vamos de a poco priorizando, pero como en una trayectoria desde lo más simple a lo más complejo, y eso es lo que lo hace súper interesante, muy entretenido, Mm, pero súper desafiante a la vez. mm. Y entiendo también que ahí le voy a dar el paso a la Nayi de justamente lo que tú dices, María Luisa, de cómo empezar o bueno, ya lo hacen, pero en el fondo darle esta coherencia como general. Y entiendo que ya, no sé si desde el año pasado o este año surge esto de los diagnósticos institucionales. Y justamente entiendo que surge por esta necesidad de trabajar todo mucho más sistémico, ¿cierto? Tal cual. Ujú. Bueno, con la existencia o el desarrollo de este marco de escuelas efectivas, a nosotros nos hizo mucho sentido decir, ok, esto es el modelo, esto es como a lo que queremos y podemos llegar como colegio, Mm, pero el siguiente paso para un colegio y para poder planificar su proceso de mejora es saber dónde estoy respecto de este marco. Entonces, en ese contexto es que surge el diagnóstico institucional como un servicio que busca levantar evidencia de todos estos dominios que perfecto. componen el marco de escuela efectiva, junto con los círculos de más al centro. En el fondo es un diagnóstico que levanta evidencia sobre los distintos dominios del marco, pero también evidencia de cómo están funcionando las clases dentro del colegio y cómo están los aprendizajes clave de los estudiantes. Entonces, con toda esa información sobre la mesa, el diagnóstico busca efectivamente identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades de mejora, y en un inicio, o en el proceso de diagnóstico, uno va como parte por parte, pero al momento de establecer las recomendaciones, ocurre lo que María Luisa mencionaba. En el fondo, si queremos entender la escuela como un sistema y queremos la mejora que se sostenga en el tiempo y de forma integral, Mm, no basta con identificar cuáles son las fortalezas del dominio A y las oportunidades de mejora del dominio A y hacer lo mismo con el B o el C, sino que empezar a identificar cómo esas fortalezas y oportunidades de mejora se van relacionando entre sí. mm, Y eso es un desafío enorme, porque aquí estamos viendo el modelo del marco como más resumido y más cortito, claro. pero si uno hace doble clic en cada una de estas dimensiones, Mm, nos podemos dar cuenta de que cada una es bastante grande. Entonces, y eso es así con todos los otros marcos. En el fondo, visión y liderazgo tiene 5 capacidades y cada una de las capacidades tiene una cierta cantidad de prácticas. Entonces, a partir del diagnóstico, el desafío es ayudar a los colegios a organizar todo esto, a secuenciar los próximos pasos. mm, Y en eso estamos. En el área de proyectos tienen un poco más de experiencia usándolo porque es el brazo de investigación y desarrollo que tenemos en Aptus. Y a nivel de colegios asesorados, el próximo año es el año en que nosotros vamos a empezar a usar este marco y a usar el diagnóstico institucional para todo este proceso de acompañar colegios. Entonces, perfecto. somos súper conscientes del desafío que implica esta secuencia y priorización. Mm, Nosotros decimos el marco es la foto, pero tenemos que ser capaces de armar la película, que mm. dice esto va primero, esto va Claro. después. ¿Cuál es el proceso para cada colegio también, como adecuándolo a cómo Tal está cada colegio, digamos, en su Y proceso? Y siendo muy conscientes de la zona de desarrollo próximo del colegio, Ujú, porque esta idea de entender el colegio o la mejora como integral y la escuela como sistémica, a todo el mundo le hace sentido, ujú. pero a la vez se puede sentir como mucho trabajo, Demasiado, como claro. demasiado pesado. Entonces la Como- mejora como algo imposible de lograr, claro. porque hay que mover Porque hay demasiadas tantas piezas a la dimensiones vez. y tantas cosas que tengo que mejorar que no sé dónde Tal cual. empezar. Claro. Entonces también hay que tener la capacidad de decir, sí, hay que mover hartas cosas, pero también la capacidad de definir cuáles son los ¿Por dónde próximos pasos. empezamos, digamos? Tal cual. Perfecto. sí, y ahí agregar que parte del trabajo que hemos hecho estos 2 años de un poco jugar con esta foto, con este marco, ha sido esto de la priorización y cuál es la forma de trabajo de cómo priorizar, diagnosticar, primero priorizar eh, en, en qué trabajar, porque como dice Mm, la ahí, esto es un mundo enorme mm, no se puede. O sea, no da la vida, no dan las horas de las personas que están realmente ahí en terreno eh, para la mejora. Y creo que un gran aprendizaje que hemos tenido y lo que lo hace muy desafiante también es que no solo son distintas dimensiones que ya decíamos que se deberían trabajar como en espiral, sino que también está la priorización de quién hace qué, porque ahí mm. también tienes distintos roles dentro del Claro. colegio.
Y también estamos en un esfuerzo muy grande también de determinar claramente eso, como cuáles son Mm, los roles diferentes que tienen distintos actores dentro del establecimiento, porque si mm, bien un docente eh, se espera que haga algo para movilizar los aprendizajes, pero de ahí arriba hay una cascada enorme de personas, agua arriba, digamos, o sea, están los líderes intermedios, está mm, un director y está incluso que hemos trabajado bastante también con el rol del sostenedor o del supervisor o quien sea, como se llame, digamos, asesor en los casos de redes, por ejemplo, que tienen personas que acompañan a los directores y cada uno de esos personajes y de esas personas tiene distintas funciones que hacer en cada una de estas dimensiones, mm, lo cual lo hace aún más desafiante. Y yo creo mm. que ese esfuerzo también ha sido súper interesante entender qué formación y qué acompañamiento podemos nosotros desde Aptus darle a cada una de estas personas para movilizar de forma más rápida los aprendizajes. Perfecto. Sí, muy interesante lo que plantean y bueno, y lo que mostraron ahí también de que efectivamente cada una de estas dimensiones tiene, ¿cierto?, estas subdimensiones, acciones específicas y en ese sentido quiero como también me imagino que algo que ustedes decían al principio también de diferenciador de este marco versus otros es que en el fondo también apunta a identificar estas acciones como más concretas, ¿cierto? O sea, como si bien queremos que no se centren como al tiro en el todo, sí, cuando vamos como haciendo el doble clic, en el fondo pueden ir identificando como, oye, mira, partamos por esta parte y quizás partamos por esta acción primero o por estas dos acciones primero. Entonces eso creo, desde mí, lo poco que conozco los marcos, digamos, que puede tener esa ventaja de ir como muy paso a paso en base a esas acciones. Sí, o sea, como todo lo que hacemos en Aptus, intentamos que sean cosas bien prácticas, en el Ujú, fondo, que los colegios puedan como empezar a hacer lo más rápido posible. Sin embargo, el desafío es, a partir del diagnóstico institucional y del análisis de los datos, es con cuál de esas prácticas partir. Una vez que ya tenemos identificada la práctica, tenemos harto conocimiento acumulado en Aptus desde el terreno, desde las experiencias también internacionales de la gente con la que trabajamos también fuera de Chile, de una vez identificada la práctica, cuál es la mejor forma para hacerla y hacerla bien. mm, El desafío está en efectivamente identificar por qué práctica partimos. ujú, Y ujú, ahí hay que combinar bastantes variables y lo que decía la María Luisa respecto de los roles también es súper importante porque va a depender mucho de quiénes son las personas que componen ese mm, equipo directivo, mm, quiénes son las personas que están cubriendo ciertas dimensiones del marco o no, mm. y desde ahí también se hace más evidente por dónde podríamos Mm. partir, dados los recursos internos de las escuelas, que son todos Claro, distintos. a eso iba también iba a preguntar eso, como en el fondo también se evalúa la factibilidad, ¿cierto?, de poder desarrollar Claro, una mejora en cierto tiempo o por dónde partir con qué rol, como qué tantas personas hay encargadas de tal cosa, entonces como tal muy cual. como contextualizado a la realidad de ese colegio en particular. Así es. Perfecto. Total. Em, quiero, bueno, para ir un poco tenemos tiempo, así que quiero aprovechar que ustedes dos son como bien expertas en todo lo que tiene que ver con liderazgo, por eso están acá. Y quizá, no sé si nadie podríamos volver a proyectar ese Claro que Excel sí. que les quiero preguntar un poquito más como en quizá al detalle de la dimensión de visión y de liderazgo. Un poco eh, que me cuenten un poquito quizás de cada una de las subdimensiones, por qué, por ejemplo, tener una visión compartida de instituciones es tan importante, por ejemplo. Ujú. Aquí a mí me gustaría Sí. Ah, partir, dale. pero desde el diagrama anterior, porque en el diagrama de los círculos concéntricos algo fundamental es que si bien no es parte del marco de escuelas efectivas, igualmente en el corazón del modelo de los círculos está el aprendizaje de los estudiantes Ujú. y Claro, las prácticas efectivas de enseñanza. claro. Entonces, más allá de las dimensiones que tengamos aquí en el marco de escuela efectiva, la pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo es cómo estas dimensiones, estas capacidades y estas prácticas estén en la dimensión que estén, tributan a mejorar las prácticas de los profesores dentro del aula y por ende el aprendizaje de los estudiantes. Ujú, Entonces, volviendo a tu pregunta ujú, de hablemos sobre visión y liderazgo escolar, ujú, mi pregunta es,
sí, podemos ir a mirar en qué consiste, pero Mm. visión y liderazgo escolar, ¿para qué? Claro, claro. ¿Para lograr qué cosa? Ujú, ¿Para lograr qué aprendizaje, ujú, que es clave y no está logrado? ujú, Para lograr qué prácticas docentes que sabemos en base a la evidencia que funcionan mm, y que no están en mi ujú, establecimiento. Entonces, a priori, como mm. siempre, entender estas dimensiones como al servicio De algo más de concreto, algo digamos, más concreto que y es el específico, que es el aprendizaje aprendizaje. en tal asignatura, incluso en Tal tal cual. ciclo, ciclo básico, ciclo medio, etcétera. Perfecto. Totalmente, estoy súper Y, de acuerdo ya. y desde lo que es visión, o sea, el Ujú, concepto de visión, en el marco hemos como explicitado de forma muy deliberada que necesita haber una visión institucional, pero también visiones específicas, pedagógicas y de cultura. O sea, mm, porque la verdad que todos los establecimientos nos damos cuenta que tienen su visión, tienen su misión, pero en general son bien, son muy generales a veces, o son parecidas. La verdad que mm, todos quieren aprendizaje de excelencia, educación integral, formación, etcétera. Y la verdad que lo que nos hemos metido mucho a trabajar y que fue algo que deliberadamente el año pasado dijimos, ok, ¿cómo se trabaja este dominio de visión y liderazgo escolar con foco en los aprendizajes? Que es lo que dice la NAI. O sea, mm. no es trabajar visión y liderazgo Porque sí. como en Claro. abstracto, sino Ujú, que cómo esto se une a que llegue realmente a la sala de clases, mm, ¿ya? Y en ese proceso nos dimos cuenta eh, que falta esa claridad en esa visión pedagógica, en cómo todos los adultos del establecimiento tienen una claridad fundamental de cómo se ve una clase efectiva, que es lo primero claro. o Mm, cómo se ve una cultura respetuosa, una cultura de ambiente o un ambiente de aula positivo, etcétera. Entonces, también hay visiones específicas en los otros dominios también, especialmente en cultura claro. y en sistemas efectivos de enseñanza. Mm, Y desde el dominio de visión y liderazgo escolar, hemos trabajado bastante lo que es la gestión institucional. Hemos aprendido que muchas veces los procesos o las prácticas efectivas de enseñanza muchas veces no llegan porque los procesos se caen por un tema de gestión y liderazgo, entonces se caen como un poquito más arriba en la cascada. ¿Te fijas? Entonces, lo que hemos tratado de sistematizar, de codificar y sistematizar también es cómo haces ese proceso de gestión que, por ejemplo, Anaí decía, parte con un diagnóstico. O sea, tú no puedes eh, atacar oportunidades de mejora y tampoco ver muchas de las fortalezas que existen hoy en los establecimientos si no haces un diagnóstico muy profundo de qué está pasando y mm, partir desde los datos. Entonces yo parto con un diagnóstico, defino y priorizo ciertos focos, porque como lo que decíamos antes, no podemos trabajar todo a la vez, mm. y esos focos son de corto plazo. Entonces también nos hemos enfocado mucho en estos ciclos Perfecto. de mejora continua, Mm, cortos, de 2, 3 meses máximo, donde tú defines desde un diagnóstico cuáles son tus fortalezas para mirarlas primero y potenciarlas y que otros los vean también, determinar estas oportunidades de mejora, definir ciertos focos en los que vas a trabajar en un semestre, en un año, etcétera. Defines un plan de trabajo de corto plazo, como decía, con metas muy específicas. Eso también nos hemos dado cuenta, que muchos de los colegios tienen metas, obvio, pero son metas bastante a largo plazo, que la mm, verdad que llegas un poco tarde y ya te encuentras como con la autopsia de que los niños no aprendieron. ¿Ya? claro. Entonces, ¿cómo vamos desglosando este Mm, trabajo de mejora en ciclos cortitos y pasos. haces un plan de trabajo con metas a corto plazo, con responsables claros, con Mm, acciones muy específicas de cómo se ve esto que vas a trabajar en los estudiantes, en los líderes y en los docentes? O sea, hemos estado como tratando de hacer muy evidente y muy explícito cuáles son esas acciones muy concretas y específicas que queremos ver y que mm, eso también reporta esta visión, ¿cierto? O sea, ¿qué quieres ver en los estudiantes y qué va a hacer el docente y qué vas a hacer tú como líder en tus diferentes roles para lograr eso en la sala? Y de ahí termina este proceso, este plan de trabajo o ciclo de mejora continua corto con la ejecución, con un monitoreo y eventualmente con una evaluación final de este mini ciclo mm, que finalmente aporta a una meta que es anual o puede ser, y que está, o sea, lo que tratamos de hacer que esté muy alineada a tu plan de mejora,
al plan de Mm, mejora escolar que todos los colegios tienen y que mm, sea parte de eso, pero cómo tú desglosas en ciclos de mejora más claro, cortos. Y así perfecto. hemos trabajado principalmente este dominio de visión y liderazgo, que como tú ves pasa por diferentes capacidades, ¿cierto? Que es Ujú, establecer esa visión primero, liderar la cultura de trabajo, que eso tiene que ver con cómo defines, comunicas ciertos roles, cuáles son las mm, normas de los adultos, cómo haces seguimiento a esa cultura, cómo organizas los roles, cuál es el uso del tiempo, las agendas, etcétera, mm. cómo defines metas y gestionas a partir de esas metas y resultados y cómo comunicas que siempre está a la base de forma efectiva, ¿cierto? Perfecto. Solo destacar algo que encontré muy interesante, que en lo que ustedes dicen en el fondo se ve cómo tiene más sentido incluso este esquema más circular de cómo se relacionan todas las dimensiones al final, porque en el fondo estamos hablando de, ¿cierto?, este alineamiento de la visión institucional a nivel de liderazgo, pero eso también implica, como decías tú, María Luisa, esta visión pedagógica compartida, ¿cierto? O sea, ojalá que todos los profesores, los líderes, tengan una visión común de conceptos, principios de cómo aprenden los estudiantes y además en base a eso, cómo entonces enseñamos bien, cómo enseñamos de forma efectiva para lograr esos aprendizajes. Entonces ahí se ve que no son dimensiones como estancas y aisladas, sino que son siempre Claro. interrelacionándose. O sea, y cuando decimos en visión y liderazgo escolar, gestionar el establecimiento a partir de metas y decisiones basadas en datos, esas metas son sobre alguno de los otros dominios que componen el marco. Perfecto. O son metas en términos de cuáles son las prácticas docentes que queremos instalar en este ciclo, etcétera. Entonces, efectivamente, se van como nutriendo unas con otras. Y ahí solo recalcar un comentario de la María Luisa que encuentro que es bien importante, porque los colegios cuentan con su plan de mejora escolar, que como sabemos tiene su planificación estratégica a 4 años y luego su planificación a 1 año. Pero cuando nosotros entramos a trabajar con el colegio, vamos aún más a corto plazo. Y eso ha sido una decisión y un aprendizaje también. Y responde a varias cosas. Responde, por ejemplo, a que mientras más corto es el tiempo, con mayor precisión tú puedes definir la meta, las acciones, el responsable, el medio de verificación. Entonces, es mucho más claro para los colegios tener, ok, metas a largo plazo o objetivos estratégicos más a largo plazo, pero ir en ciclos de 2 meses o 3 meses definiendo pequeñas metas. Mm, Eso hace mucho más claro para todos qué es lo que queremos lograr y a la vez hemos evidenciado que nos permite experimentar el éxito más temprano. perfecto. Porque a veces el plan de mejora se vuelve algo que no llega nunca y la Claro. mejora no llega y no Es mejoramos súper y frustrante. y no mejoran los aprendizajes y tampoco los procesos y es súper frustrante para las comunidades. Entonces, también esta decisión de que esta capacidad la gestionemos más a corto plazo responde también a ese tipo de cosas. A reconocer los éxitos, a mantener esa motivación, ¿cierto?, para la mejora, si no, la motivación queda en el suelo y pura frustración. Tal cual. Perfecto. Totalmente. Súper. Voy a ir cerrando, a menos que quieran complementar algo más. Y voy a hacer el cierre netamente pidiéndoles que cada una destaque una o dos cosas de la utilidad o el valor que tiene este marco para los colegios del trabajo de la mejora. Sí, a ver, se los hemos preguntado directamente, ¿ah? Mm, Directamente a los equipos directivos con los que hemos mm, trabajado. Nosotros desde el área de proyectos tenemos el privilegio de tener unos colegios aliados con nosotros que han trabajado desde el año pasado de forma muy intensiva con nosotros, como les decía, vamos todas las semanas, nos abren las puertas y ha sido maravilloso poder trabajar en conjunto, colaborar con ellos en el trabajo de este marco y le hemos preguntado abiertamente que cómo lo han recibido, cómo les ha ayudado a ellos y algunas de las cosas que dicen que lo primero es que les permite establecer una visión de excelencia. Un poco muy relacionado con lo que decía la Nayi, esto es como una foto de lo que mm, debería estar ocurriendo y de lo que esperamos de todos los estudiantes y de los adultos adentro del colegio. Es el estándar, ¿cierto? mm, Te define un estándar al que quisiéramos llegar. Y en el fondo explicita y estamos en proceso de desarrollarlo aún más, pero prácticas concretas, de nuevo, vuelvo a eso, o sea, mm, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? O sea,
desarrollo profesional docente se puede ver de muchas formas, y no solo es el desarrollo profesional semanal que tenemos todos juntos, sino que también se ve a través de una caminata de aula en que yo puedo dar retroalimentación en tiempo real desde el liderazgo, puedo también hacer una observación y una retroalimentación más larga, pero hay ciertas prácticas muy específicas que hemos estado codificando también y sistematizando para dar un foco muy práctico a cómo ir trabajando la mejora. Y yo solo sumarme a las palabras de María Luisa, creo que esta herramienta en sí misma nos permite todo lo que ella ya mencionó, y como complemento desde Aptus, yo creo que el acompañamiento que nosotros hemos estado planificando y ejecutando es lo que va a permitir hacer realidad y ayudar a los colegios en definir este paso a paso. Porque en el fondo estándares hay muchos y los colegios han recibido a lo largo de la historia muchas evaluaciones en base a estándares que son externos, que pueden ser chilenos, pueden ser extranjeros, etcétera. Pero el desafío es decir, ok, es bueno saber qué es lo que se puede lograr, hay colegios que lo logran, este es el modelo, este es el estándar, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago yo, colegio específico, en esta comuna, con esta cantidad de profesores, con estos resultados de aprendizaje? Entonces, también quería como relevar la utilidad o los beneficios en el fondo de los servicios que en Aptus tenemos como complemento a esta tremenda herramienta, pero que finalmente es lo que nos van a permitir como hacerlo realidad en el contexto de cada uno de los colegios. La naturaleza situada de Eh, esa herramienta. Y lo otro, Perfecto. agregar a lo que dice la Nayi, que creo que algo muy valioso que tiene este marco, que es amplio, en el sentido de que eh, la verdad que esto puede utilizarse en cualquier colegio, y el esfuerzo que hacemos nosotros desde Aptus es de tomar desde esta foto, ok, ¿cuál es tu zona de desarrollo próximo? Claro. No, no es que tú tengas que lograr todo mañana, primero, y segundo, ¿qué es, dónde estás? Primero con un diagnóstico, y segundo, ¿para qué estás preparado? Tú en diferentes Claro, roles también, ¿cierto? claro. Y eso Hasta es dónde es podemos llegar complejo. en un tiempo acotado, ¿cierto? Exacto, Por eso esta idea de las personas que exacto. nos Y están creo que escuchando que no otro, conocen el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Es dónde estamos actualmente y cuál es como nuestro potencial de llegar totalmente. Y lo tomando otro, cierto tiempo, digamos. Ujú. sí, y lo otro, lo segundo que veo beneficioso que me gustaría mencionar, que creo que sin querer esto nos ha ayudado con los colegios a que ellos mismos tengan como una alineación en su lenguaje y vayan construyendo muy paso a paso esta visión común, pedagógica, de cultura institucional, de desarrollo profesional, etcétera. O sea, este marco como en sí mismo creo que ayuda también a los equipos directivos a estar todos en la misma página y ir construyendo de a poquito, según lo que ellos necesiten, este lenguaje común y visión compartida, digamos, de ciertos elementos que son claves para la mejora de los aprendizajes. Perfecto. Súper. Bueno, agradecerles su participación. Creo que muy, muy interesante el capítulo de hoy día. Y bueno, agradecer también a los que nos están escuchando o nos van a escuchar. Y bueno, seguimos en comunicaciones, nosotros en Aptus, y también las personas que nos escuchan, si es que de repente quieren escribirnos, yo también estoy súper disponible a recibir comentarios del podcast, etcétera, para seguir como conversando todos estos temas. Muchas gracias a todos. No, gracias Súper. Matías, gracias Nayi. Chao, chao.